me di cuenta que estaba escribiendo también sobre la resistencia silenciosa, la dignidad, la solidaridad, esos pequeños gestos que no son, si bien muy grandes, pero sí te dan a conocer esa intensidad o esa dimensión humana que a veces la resiliencia o la solidaridad no se construye a través de grandes gestos o grandes acciones, sino de pequeños momentos y pequeños actos que ahí puedes ver condensada todo lo que es esa sensibilidad humana que a veces uno tiene por otro, que no lo conoces, pero que al llegar al lugar donde vas a trabajar es como una trinchera, ¿no? Donde tú vas a poder ver cómo son las personas en realidad. Esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta. Durante años el milagro de la agroexportación peruana se contó a través de sus cifras impresionantes, de su crecimiento económico, de su impacto en los mercados internacionales y de las toneladas de fruta que cruzaban los océanos. Era pues una historia de éxito, pero pues sabemos que toda historia de éxito depende también de las personas que hacen posible ese éxito y que casi nunca aparecen en esas cifras o en ese relato en primer plano. El escritor peruano David Silva Rojas pensaba en estas personas cuando escribió Donde el agua trabaja, la novela que acaba de ganar el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa Rufat, un certamen que recibió más de 2.000 manuscritos provenientes de 22 países. Y en Donde el agua trabaja, la protagonista es una joven de la sierra peruana que abandona su tierra para trabajar en una hacienda, pues en un cultivo de uvas en Ica, en la costa central peruana. Entonces, no se encuentra únicamente con lo duro del trabajo agrícola, sino también, y este es para mí el corazón de la novela, con un sistema atravesado por la vigilancia, la desigualdad, el maltrato y también unos silencios muy elocuentes. Y el silencio pues ocupa un lugar central en Donde el agua trabaja. El jurado del premio, conformado por Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, destacó cómo el silencio conecta a los personajes, encubre las injusticias y termina filtrándose, permeando toda la narración, como si, dijeron las integrantes del jurado, la novela estuviera contada bajo el agua. Pero Donde el agua trabaja no es únicamente una novela sobre la explotación laboral. El propio David Silva dijo en su discurso que al terminarla descubrió que también estaba escribiendo sobre otra cosa, sobre esos actos silenciosos de quienes sacrifican su propia vida para que otras personas, lejos de donde ellas están trabajando, puedan tener vidas mejores, lo que también nos muestra toda una red de cuidado y de afecto que subyace a esta explotación. Entonces hoy en Gaceta Podcast estamos con David Silva, el ganador de este primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa Rufat. David es abogado especializado en Derecho Penal y Constitucional por la Universidad Tecnológica de Perú y vamos a hablar con él sobre Donde el agua trabaja, el trabajo como tema literario, el silencio en la novela y cuáles son esas historias que van por fuera de los relatos oficiales del progreso. David, bienvenido a Gaceta Podcast. Hola, muchas gracias por esta entrevista. David, cuéntame primero pues cuál fue la raíz de esta novela, de Donde el agua trabaja, y cómo fue tu proceso de investigación para escribirla, porque sé que tuvo mucho que ver no solo con la ficción, sino también con la investigación. Sí, todo empezó a raíz de que tuve contacto con una trabajadora agrícola que vino buscando asesoría jurídica y mientras miraba su caso, ella me iba contando sobre cómo era su vida de su trabajo en el campo y me dijo que había muchas cosas que nadie cuenta. Pero ya desde antes, este era un tema que se ve, ¿no? Lo veía al menos cuando yo pasaba por los paraderos, veía cientos de personas y decía, ¿qué historias habrán detrás de cada una de esas personas? Me interesé mucho y a partir de ahí empecé a hacer una investigación académica y cuando la hice me di cuenta que había logrado explicar muchas cosas, pero como que no cabía todo lo que quería contar dentro de ese formato. Un artículo científico muchas veces, por cómo está estructurado, solo permite mostrar cifras, probar conceptos, teorías, pero no deja ver esa dimensión humana que hay detrás de cada persona que uno entrevista o de lo que uno indaga. Por lo que me decidí en ese momento a escribir la novela. El escenario de la novela, como decíamos, es Ica, en la costa central de Perú.
que es donde tú naciste. Es un lugar conocido por sus grandes campos de cultivo de uvas y también pues porque recibe una cantidad importante de migración interna en Perú. ¿Cómo fue investigar y construir este escenario en tu propio lugar de nacimiento? Fue, se podría decir, algo íntimo, ¿no? Porque como yo soy de aquí, tuve que ir a los paraderos, contactarme con las personas, ganarme su confianza, explicarles de qué trataba la investigación, qué es lo que quería dar a conocer. Y así, poco a poco, me fueron, durante las entrevistas contando sus historias, el origen de por qué migran, cómo viven mientras trabajan y qué es lo que más les preocupa y qué es lo que les desearía, ¿no? Todo eso lo pude plasmar en un artículo científico y lo publiqué en una universidad de aquí del Perú. A mí lo que más me impactó, como dijiste al principio, creía que estaba escribiendo sobre un trabajo duro, físico, pero después me di cuenta que estaba escribiendo también sobre la resistencia silenciosa, la dignidad, la solidaridad, esos pequeños gestos que no son, si bien muy grandes, pero sí te dan a conocer esa intensidad o esa dimensión humana que a veces la resiliencia o la solidaridad no se construye a través de grandes gestos o grandes acciones, sino de pequeños momentos y pequeños actos que ahí puedes ver condensada todo lo que es esa sensibilidad humana que a veces uno tiene por otro, que no lo conoces, pero que al llegar al lugar donde vas a trabajar es como una trinchera, ¿no? Donde tú vas a poder ver cómo son las personas en realidad. Tu trabajo como investigador sociocriminológico influencia también tu escritura, ¿no? Creo que de ahí viene en parte tu interés literario por las relaciones de trabajo, la vulnerabilidad y las formas en que las personas enfrentan estas tensiones en distintos entornos. Háblame más de eso. Si uno aplica ahí, se podría decir, el criterio o una mirada científica y a veces hasta un poco de ver cuáles son esos vacíos que si bien existe una ley o si bien existe un reglamento para asegurar los derechos de las personas, muchas veces estos quedan de lado o no se aplican correctamente. Esa es la mirada que uno aplica, ¿no? Y justamente entre esos vacíos es lo que uno quiere mostrar cuando escribe. Es decir, no decirlo explícitamente, sino que el lector al leer ahí se puede preguntar, pero ¿y a dónde están las leyes? ¿A dónde están las instituciones que deberían de velar por esto? No es que no existan, existen, sino que ahí puedes ver que muchas veces son tantas las personas y tan grande la región o diversos los lugares que a veces no alcanzan, ¿no? Queda como un poco algo por hacernos, un poquito más de control, de fiscalización, ¿no? Porque como bien dijiste, a la región Ica llegan personas de otras regiones del país y no son cientos, sino miles. Quiero leer una parte de la declaración de Cristina Rivera Garza, del jurado, sobre esto que estamos hablando. Y dice, un aspecto muy importante de la novela es la manera en que se acerca a los procesos de trabajo y a procesos de trabajo particularmente duros en el campo. Me parece del todo fundamental, muy relevante en nuestros tiempos, cuando durante tantos años la novela estuvo, de alguna manera, secuestrada por la ciudad y por las clases medias urbanas. Esta novela nos invita justamente a explorar el desgaste y la explotación del cuerpo desde una cercanía muy poco frecuente. Entonces, David, te quería preguntar por cómo entiendes tu novela también en ese marco histórico y cultural que propone Rivera Garza, de sacar la novela de las clases medias urbanas y volver a fijarse en el campo y en el campo cómo funciona hoy, entrado ya a un cuarto del siglo XXI, como cuáles son las reflexiones que surgen a partir de esto y del comentario de Rivera Garza. Yo pienso que es una observación y una lectura muy interesante la que hace Cristina, ¿no? Muchas veces nos fijamos en grandes acontecimientos o lugares muy visibles y nos terminamos, como se dice, olvidando otro tipo de ambientes o personas pasan desapercibidas. Esta novela invita justamente a eso, ¿no? A ver a personas que tal vez no nos damos cuenta por la monotonía del día o la exigencia del trabajo, pero esas personas, esas historias también existen. Y eso es justamente lo que quise contar, narrar en mi novela. Ver que hay personas que también todos los días trabajan, que también todos los días se esfuerzan y que muchas veces no nos damos cuenta y espero que con esta novela podamos voltear la mirada hacia ese lugar y decir, no, oye, ¿verdad? Estas personas
también están aquí y también hacen una gran labor aquí. Contribuyen a la economía, pero de manera silenciosa. El tipo de trabajo que realizan es físico, casi todo el día, con un sol abrasador, porque la región es calurosa, y es un trabajo repetitivo de cortar, cargar, que muchas veces se queda impregnado en el cuerpo más allá después de que hagas otra labor. Recuerdas esa mecanización que adopta el cuerpo por hacer una y otra vez la misma repetición. Por lo que sí considero que esta es una bonita oportunidad para mirar la mirada y ver a esas personas y sus historias, ¿no? Tenerlas en cuenta también. Cuando uno piensa en la historia de la literatura peruana, en escritores que hayan narrado el campo peruano y los choques que hay ahí, piensa, por ejemplo, en José María Arguedas o también incluso en Ciro Alegría, pero te quería preguntar, ¿cuál es esa tradición tuya en la que, no sé si te inscribes o en la que te llama la atención o en la que tú también fuiste descubriendo el campo peruano literariamente? Si es que hay un libro o algunos autores que te llamen la atención y pudieras destacar. No que necesariamente que hayan inspirado tu libro, pero sí que te hayan mostrado como de la forma en que este libro apunta esas relaciones de poder, esa violencia de muchos tipos. Bueno, Arguedas lo hace en un entorno mucho más andino, como en Jaguar Fiesta, en el choque entre distintas concepciones de lo que es la civilización, pero ¿cómo te paras y cómo lees tú esa tradición de la literatura peruana y en particular de la literatura que reflexiona sobre lo que podríamos llamar, muy entre comillas, porque también es una categoría que se puede problematizar, el campo peruano? Sí, tenemos una tradición muy rica, como ya mencioné, José María Arguedas, Cira Alegría, que hablan del campo más que del campo. Pienso yo que lo que ellos quisieron transmitir fue ese choque cultural que hay o ese desarraigo que uno siente cuando viene de un lugar donde uno tiene un nombre, donde uno tiene personas que te quieren o que eres partícipe de la comunidad, a llegar a un lugar donde solamente te conocen por tu trabajo. Creo que eso es lo que más se pierde, lo que más le duele a las personas que llegan a trabajar acá, ¿no? De ser el hijo, el amigo, el familiar de alguien a pasar a ser un trabajador con personas que llegan por campaña, por temporadas y que después se tienen que despedir. O sea, no es una convivencia constante. Yo pienso en José María Arguedas justamente por eso, porque supo retratar esa incomprensión, se podría decir, de vengas de un lugar tan rico en tradiciones, en costumbres, solamente a ser una persona que agarra y solo realiza una actividad. A mí siempre me ha llamado la atención esa profundidad y esa técnica que él tenía para mostrar esos sentimientos y no sentirse desarraigado y tal vez incomprendido. Pero eso creo que le pasa a cualquier persona que abandona un lugar. Yo estuve en Perú y a los 13 años tuve que emigrar a Japón y también, aunque no era una región, eran diferentes países y siempre creo que va a suceder con cualquier persona que tiene que irse del lugar que conoce a un lugar nuevo, donde hay una nueva cultura, una nueva manera de ver la vida, ¿no? Ahorita mencionabas el nombre y cómo tu nombre puede ser olvidado y eso es parte del desarraigo y justo en tu novela en donde el agua trabaja hay distintos pasajes que reflexionan sobre cómo se va desvaneciendo el nombre de la protagonista, que de hecho no conocemos su nombre. Entonces quiero leer una parte de la novela que me llamó la atención para que pensemos más en qué hay en ese nombre o en la ausencia del nombre. Entonces tú escribes, un hombre con gorra nos espera. Ojea una libreta mientras dice nombres. Cuando dice el mío, levanto la mano. Hace una marca. Escribe sin levantar la cabeza. El nombre no queda bien. Veo las letras torcidas desde donde estoy. Guardo silencio. Ese nombre no soy yo. Entonces, cuéntame cómo ves la relación entre el trabajo en esta plantación y este borrado o difuminado del nombre de la protagonista y de todas las mujeres que la acompañan, porque tampoco conocemos el nombre de ninguna otra. Es una novela, de hecho, sin nombres. Me parece interesante esa lectura y justamente como no es la biografía o la historia de alguien en particular, sino de muchas, creo que me pareció lo más correcto reflejar la historia a través no de un nombre concreto, sino de que esta historia puede ser de cualquier mujer que viene justamente a trabajar porque la historia se repite, no en una, sino en varias.
sobre esa parte de la novela es el comienzo, ¿no? De algo que la protagonista comienza a sentir. Como te mencioné, a veces en el interior del país uno es querido, conocido, y cuando va a otro lugar ya no te conocen tanto por quién eres, sino por lo que haces. Más se te conoce porque haces poco, porque haces mucho, porque eres el mejor o el más calmado, ¿no? O sea, pierdes un poco de sus otras características para ser mirado más por tu destreza o por tu habilidad en hacer algo que por quién eras. Ahora que hablabas también, pues, sí, del contexto sociocultural y geográfico que hay en la novela, no es un tema menor que la migración que hace la protagonista sea de la sierra a la costa, teniendo en cuenta todos los imaginarios que atraviesan tanto la sierra como la costa peruanas. Y cuando uno va de la costa a la sierra en Perú, pues claro, le dicen que tenga cuidado con el soroche, el mal de altura. Sin embargo, lo que pasa acá es lo contrario, y hay un momento en el que la protagonista se siente mal y su compañera, su amiga, creo que le dicen que es soroche de costa, el organismo no se acostumbra al calor. Esto ha sido una relación históricamente complicada y compleja y con muchas capas, de mucha discriminación, mucho racismo, muchas ilusiones truncadas, en fin. No podría hacer 5 podcasts sobre la relación entre la sierra y la costa peruanas. Pero acá en particular y en este momento también de la historia peruana, ¿cómo sientes esa relación y esa dinámica? ¿Y por qué hiciste que tu protagonista fuera de la sierra? Creo que es de Ayacucho, ¿no? Sí, Que además, claro, Ayacucho tiene el contexto añadido de haber sido una región muy estigmatizada durante el conflicto armado interno peruano. Mucha gente de la costa trataba a las personas de Ayacucho como si todos fueran terroristas, les decían terrucas. Entonces, claro, tiene un montón de subtexto para mí que la protagonista sea de Ayacucho. Entonces, cuéntame de cómo viste esa dinámica y cómo la manejaste en el libro. la decisión de hacer a la protagonista de Ayacucho y a su compañera de Huancavelica fue resultado justamente de la investigación. En mi investigación descubrí que la principal cantidad de personas que vienen a Ica son de esas regiones, de Ayacucho, Huancavelica, Apurima. Son principalmente mujeres. Y ese choque climatológico es cierto, porque uno va a la sierra y son regiones un poco altoandinas y a uno le afecta la altura y el frío. Pero cuando pasa lo contrario, personas que están acostumbradas a ese clima vienen a Ica, también les choca. A los mismos iqueños nos choca el calor aquí que hace o el bochorno que uno siente. Imagínate para alguien que ha estado toda su vida acostumbrada a un clima más frío, sin a lluvia, a llegar a un lugar donde hay calor y el clima es árido. Entonces ahí se contraponen. Por un lado existe el soroche, el normal, y ellos le dicen al revés, soroche de la costa, ¿no? Porque el cambio climático, ese calor, ese choque árido que sienten, los hace aclimatarse de una manera diferente, ¿no? Y por eso que sienten ese contraste que hay. Te quiero preguntar por el agua en la novela, ya que está pues en el título, pues le das claramente una importancia significativa. Y hay una parte de la novela en la que escribes, el agua no corre, no arrastra nada, se queda. Me llama la atención eso. Pienso en lo distinto que es la sequía del fondo. Allá el agua pasa rápido, turbia, sin detenerse. Esto pues lo dice la protagonista, es una novela escrita en primera persona. Entonces, acá empezamos a ver algunas de las formas en las que el agua trabaja o deja de trabajar o tiene distintas formas, distintos ritmos en la novela. Cuéntame más del título y de qué nos dice de la novela y de las formas que toma el agua en ella. No me gusta darle una simbología particular a cada escena o al elemento del que se está mencionando en la novela. Me gusta que sea el mismo lector el que descubra qué puede significar o qué se puede dar a entender mientras ella justamente describe esos pasajes, ¿no? Me gusta que el lector, más que sea yo un intérprete de lo que escribo, sea como un acompañante, un testigo de, en base a sus propias experiencias, pueda sacar qué cosa es lo que significa. Me gusta ese tipo de lecturas porque me gusta confiar en el lector. Y sobre el nombre, cuando yo escribía, decía, ¿no? En el agua o las personas que vienen a mi región a trabajar están acostumbradas a ver el agua en ríos y ahí el agua corre libre,
se desplaza, llueve, se amontona, se podría decir que es libre, ¿no? Pero cuando llegas acá, ves que el agua en los fondos está como, tiene una tarea, tiene una manera de fluir, es direccionada, tiene horarios. Entonces ahí pensé y dije, no, aquí es como si el agua también trabajara con las personas. Es decir, hasta el paisaje tiene acá su labor, su tarea y tiene que cumplir una función. No es libre al 100%, ¿no? Por eso que el título de la novela se llama así, Donde el agua trabaja. Imagínate que es como una persona que diga, voy a un lugar donde hasta el agua trabaja. Es algo, se podría decir, irónico, o tratar a un elemento que es libre como si fuese también un personaje, ¿no? Que también va a ir a cumplir a hacer una labor. David, antes mencionabas que a los 13 años migraste a Japón y tengo entendido que tu literatura está muy marcada también por lo que aprendiste de la literatura japonesa. Entonces, ¿puedes contarme más de cómo fue tu aprendizaje literario en Japón y esas herramientas o esos principios, esas preguntas que de alguna forma también se reflejan en donde el agua trabaja? Sí, yo a los 13 años tuve que emigrar a Japón y ingresé a la secundaria japonesa y dentro de todas las asignaturas y actividades que tienes que cumplir, tienes que inscribirte en una actividad que no tiene nada que ver con la educativa, sino más bien de desarrollo personal, como se podría decir. Y habían diferentes áreas, ¿no? Habían deportes, habían para hacer jardinería y también el área de literatura. Yo ahí me inscribí en el área de literatura porque me gustaba escribir y quise saber, a ver, ¿no? Cómo me podrían enseñar y tuve un profesor que era el profesor Fujita. Él me enseñó a mirar la literatura de otra manera. Me dijo, más que tú interpretar o explicar algo, es mejor mostrar. Muestra la situación y no la interprete ni la explique, sino que sea el mismo lector el que ponga ahí en el silencio que tú dejes, es decir, cuando no se explica algo, que sea el mismo lector que saque su respuesta. Esa es la mejor manera de interactuar con el lector. Y también me enseñó lo que es economía del lenguaje, decir mucho con pocas palabras, para que cuando el lector lo lea sea más directa. Me dio como una consigna de que siempre escribiera con la honestidad, con respeto, y teniendo esa mirada empática de que no es tu vida y como no es tu vida tienes que tratarla con respeto y con honestidad, no apropiarte ni de su voz ni de sus sentimientos, sino mostrar esa situación y ese momento para que las personas que lo lean después puedan interpretarlo o explicarlo a su manera, o sea, no tener una manera cerrada de decir esto es y no hay otra interpretación, ¿no? Ahí aprendí varias técnicas y también me enseñaron, ¿no? Tipos de literatura que hay en Japón y una de las que más te enseñan es el haiku, que son poemas donde se trata de capturar en un momento algo, pero si tú más ligado a la naturaleza, pero se podría aplicar también a otras situaciones. Es como tomar pequeñas postales y si tomas muchas, después esas postales cuentan una historia más grande, ¿no? Y el estilo de donde el agua trabaja, pues bueno, tu prosa en esta novela es de frases muy cortas y creo que refleja también lo que dices. ¿Dirías que se ve marcada también la novela por eso que aprendiste y de lo que me estás hablando? Sí, pero en ese sentido, las frases cortas o la manera de escribir, más que un estilo, es un ritmo. Para no interpretar o explicar, quería que la manera de escribir retratara el momento que se está viviendo en ese momento. Cuando uno hace algo, está cansado, bajo mucha presión o bajo un calor, no tiene tiempo para elaborar frases muy largas, al igual como cuando uno se siente impactado, uno habla de una manera sencilla y corta, ¿no? Quise que el ritmo también contara la historia, por lo que más que un estilo para que se vea mejor o que sea el estilo que yo uso, lo usé como herramienta para que el lector también pueda sentir y pueda entender por él mismo qué situación se está viviendo, ¿no? Que se está trabajando, se está bien, se está reflexionando o se está impactado por algo. Claro, en ese sentido no hay, de hecho, en la novela muchos diálogos, sino
Hay mucha observación y reflexiones entre el trabajo manual y arduo de la protagonista, pero las palabras son contadas. Mm, el ritmo cuenta la historia también es otra manera de contar la historia, aparte del diálogo o de lo que la protagonista o los otros personajes hagan o digan. El ritmo también te va dando como la pausa de qué es lo que ella está sintiendo o qué está haciendo o por qué situación está pasando, solo con el ritmo de la lectura. Eso también es lo que quise hacer en la novela. Te quería preguntar para terminar por un recurso que aparece bastante en donde el agua trabaja y es el de la negación. Tú escribes, por ejemplo, camino despacio, no porque quiera llegar tarde, porque no hay apuro posible. O escribes, empiezo a caminar de regreso antes de decidirlo. No miro atrás, no porque no quiera, porque no hace falta. O escribes también, no era para durar, era para aguantar. No hubo promesa, no hubo rescate, solo un límite sostenido. Y así noté que la novela niega constantemente, dice no es esto, sino es lo otro, en triadas. No sé si tiene una razón particular o qué encuentras en esa negación constante en la voz que le das a la protagonista o en el pensamiento de la protagonista que dice no es esto, sino es lo otro. Claro, es lo que yo llamo una comunicación interna. Como no tienes a veces con nadie con quien hablar, te creas como un interlocutor interno. Es decir, tú dices una cosa y ese interlocutor interno te responde otra, sea para afirmar o para negar. Es decir, te tratas de convencer negativa o positivamente de lo que estás haciendo. Si tú haces como una pregunta abierta a ti mismo y tú mismo te respondes, sí, sí era eso, no, no era eso. Es una manera de hablar y de reflexionar que le quise dar a mi protagonista, ¿no? Es como cuando uno tiene que ir a trabajar y sale tarde y dice, vas a llegar, y a veces por haberte quedado ayer hasta anoche jugando. No, no fue por eso, fue porque estaba más cansado de lo habitual. Es decir, es como un diálogo con uno mismo, donde puedes afirmar o negar lo que tú mismo estás proponiendo, ¿no? Es una manera de hablar cuando no tienes nadie con quien hablar o pensar, ¿no? Bueno, David, gracias. Muchas gracias por esta entrevista y espero que Donde el agua trabaja llegue muy pronto y podamos compartir más lecturas sobre la novela. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.